estar llegando nuevamente hasta sus hogares a través de esta transmisión, a través de los diferentes recursos que el Señor nos ha permitido en toda Misión Cristiana al Calvario. Tenemos diversidad de recursos donde estamos siendo nutridos, donde el Señor sigue llevándonos como misión al cumplimiento de su plan, pero a través de los diferentes recursos el Señor también sigue capacitándonos y por supuesto equipándonos a través de su Espíritu para poder realizar esta obra maravillosa y por supuesto para alcanzar lo que Dios ya determinó y estableció para su iglesia aquí en la tierra. Así es de que como Misión Cristiana al Calvario desde Escuintla, para mí también es un privilegio poder ser parte de esa edificación también de su vida y poder aportar también en ese desarrollo, ese crecimiento para cada uno en todo lo que el Señor sigue dando y revelando. Qué glorioso es escuchar cada transmisión de diferentes lugares y siempre ser nutridos y siempre ser edificados y siempre escuchar al Señor a través de cada uno. Entonces, dije, es un privilegio para mí también poder ser parte de ese grupo que edifica y que ministra a toda Misión Cristiana al Calvario. Qué lindo lo que el Señor ha venido hoy ampliando y mostrando respecto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, respecto a ese trabajo maravilloso que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Por supuesto, las experiencias que vemos, pero como también Él dirige, Él guía y nos va conduciendo y nos va mostrando toda la verdad cada vez más. Pero hay algo muy importante que también debemos de conocer o debemos de entender, mejor lo voy a decir así, como misión, que es conocer exactamente al Espíritu Santo. Es que dice la Escritura que Él es es el Espíritu Santo el que conoce el corazón del Padre y lo revela. Entonces, para conocer al Padre, sí necesitamos conocer también al Espíritu Santo. Cómo trabaja, cómo nos habla, cómo nos guía, qué es Él, por qué dice Espíritu Santo y fuego, por qué dice Él ríos de agua viva. O sea, a veces lo oímos como conceptos nada más, pero no como una realidad en nuestra vida. Entonces, qué importante es centrarnos en el conocimiento, pero ese conocimiento íntimo con el Espíritu Santo en nuestra vida y mientras más lo conozcamos, más vamos a entender cada vez también al Señor. Quiero tomar como base allá en Juan capítulo 4, verso 17. Dice en la versión 60, pues el Señor está hablando de la promesa del Espíritu y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese cómo el Señor, voy a decirlo para darme a entender, cómo el Señor está mostrando dos grupos acá. A ver, está el grupo que no lo conoce, que no conoce al Espíritu Santo, y está el grupo donde el Señor afirma la manera que el Señor lo afirma, pero vosotros le conocéis. O sea, lo está afirmando el Señor. Claro, entonces, en estos dos grupos, por supuesto, está bien fácil de entender. El primer grupo es las personas que no han nacido de nuevo, pues, ¿verdad? Porque dice, porque no lo ve ni le conoce. O sea, no puede recibirlo, no lo pueden ver y no lo conocen. Pues por supuesto, si no han nacido de nuevo, todo nacido de nuevo, no puede ni verlo ni conocerlo, pues, ¿verdad? O sea, si no mora en ellos, si no habita en ellos, si no han nacido de nuevo, si no han sido bautizados en agua y en el Espíritu, no conocen al Espíritu Santo, ni lo ven, y mucho menos lo pueden recibir. Entonces, definitivamente está ese grupo. Pero el grupo al cual la iglesia pertenecemos, a ver, el grupo al cual a la iglesia pertenecemos es la afirmación que a mí me llama la atención que hace Cristo ahí. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Y qué dice?
vosotros le conocéis. A ver, me detengo en esa parte. Me llama la atención la versión Las Américas, la Nueva Biblia Las Américas, así se llama esa versión. Esta versión dice, pero ustedes sí lo conocen. A ver, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir nuevamente, porque ni lo ven ni lo conocen. Y ahí me gusta esta afirmación en esta versión Las Américas. Pero ustedes sí lo conocen. Fíjese ese sí, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Qué afirmación más linda esta. Ustedes sí lo conocen. Refiriéndose claramente a nosotros, pues, los nacidos de nuevo, los que ya somos parte de la iglesia, definitivamente que Cristo compró con su sangre. Ese sello está en nosotros, el sello del Espíritu. Entonces, sí mora en nosotros. Qué claridad con la que el Señor lo afirma, pues, ¿verdad? Pero, ¿de qué está hablando el Señor acá? Definitivamente, en ese entonces era como una promesa, recordando la promesa del Padre, pues, no dice, algún día ustedes lo van a conocer. Espérense hasta que venga, lo van a conocer. No dice, sí conocemos al Espíritu Santo. Entonces, aunque a quienes se dirigió en ese momento, por supuesto la palabra es para todos, en ese momento estaba hablando con sus discípulos. En ese momento los que lo estaban escuchando ahí eran ¿qué? Los apóstoles. Pero me llama la atención la manera en la que el Señor habla al final, porque habla en presente y habla en futuro. A ver, lo vuelvo a mencionar. Dice en la 60, pero vosotros le conocéis porque mora presente con vosotros y estará futuro en vosotros. O sea, mencioné presente y mencioné futuro. Entonces, recordemos que ellos no habían tenido la experiencia, en el caso de los apóstoles, no habían tenido la experiencia de que el Espíritu Santo estuviera dentro de ellos. Es hasta Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo entonces viene y entonces ya mora en cada uno de nosotros. Qué lindo es ver, porque cuando hablamos de la promesa del Padre, allá en Ezequiel 36, fíjese la diferencia. Dice el Señor, pondré mi espíritu en vosotros, dentro de vosotros, para que andéis en mis preceptos y mis estatutos. Pero ahí la promesa es dentro. Por supuesto, en Joel capítulo 3 dice, verso 9, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí es sobre. La experiencia que habían tenido los discípulos o los apóstoles que andaban con Jesús era sobre. Por eso dice bien claro el Señor, está con vosotros y estará en vosotros. Está con vosotros en presente y estará en vosotros más adelante. O sea, le habla a tiempo futuro, entonces ya va a habitar dentro de ustedes. Estará en ustedes. Esto fue una realidad ya en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, se derrama sobre los 120 que estaban ahí, cuando se cumple la promesa del Padre, pues sí, ya vemos entonces, dice, y ahí encontramos por primera vez, y fueron todos llenos. Claro, en Cristo fue la experiencia, él estaba lleno, porque Él nos vino a mostrar cómo vivir esa vida del Espíritu. Pero ya fue hasta en Hechos capítulo 2, donde ya se lleva a cabo la promesa del Padre, se cumple la promesa del Padre, y dice que vino sobre todos, y luego dice, y todos los que estaban ahí fueron llenos. A ver, pero en lo que estamos enfocándonos hoy es en esa parte. Ustedes sí le conocen. Entonces, la pregunta aquí es para Visión Cristiana al Calvario. ¿Qué tanto conocemos al Espíritu Santo? Es que Jesús nos dijo, algún día lo van a conocer. Es que la afirmación que Él hace, dice, pero en la Biblia de las Américas, pero ustedes sí lo conocen, sí conocen al Espíritu Santo. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tanto conocemos? A veces conocemos poco, a veces conocemos un poco más, a veces conocemos mucho a una persona. Pero refiriéndonos a la persona del Espíritu Santo, ¿qué tanto conocemos al Espíritu Santo?
Siempre menciono esta parte porque es muy importante mencionarlo y aclararlo, no un conocimiento de información. Sí, o sea, de investigación, puedo investigar y puedo obtener mucha información, porque alguien puede agarrar las escrituras, abrirlas y leer todo lo que diga del Espíritu Santo. Y me diría, yo sí lo conozco, mire, yo ya investigué mucho en las escrituras del Espíritu Santo. No, no es investigar, eso ya lo tenemos claro, es por revelación. Pero en este caso, como dije, no un conocimiento de información, sino un conocimiento, como dice ese mismo verso de Juan 14, 16 y 17, le voy a agregar el 16, pero en la versión TPT. Mire qué tremendo como lo dice en esta versión. Siempre hablando de la promesa, Juan, el verso que venimos leyendo. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Salvador. La 60 dice otro Consolador. El Espíritu Santo de la verdad, quien será para ustedes un amigo como yo. Me gusta cómo lo presenta la TPT, porque ya habla de esa amistad, voy a decir, de esa unidad que habla la Escritura del Espíritu. Entonces, quien será para ustedes un amigo como yo, y nunca los abandonará. A ver, qué promesa más linda esta. Pero luego dice, el mundo, ya lo que vimos, ese primer grupo que no ha nacido de nuevo, ni le ve ni le conoce, el mundo no lo recibirá porque no puede verlo ni conocerlo. O sea, alguien inconverso, alguien que no ha nacido de nuevo, ya lo explicamos, ni lo puede ver ni lo conoce, nunca ha tenido la experiencia del Espíritu Santo. Pero ahí viene la parte que voy otra vez. ¿Qué clase de conocimiento es este? Pero ustedes lo conocen íntimamente porque permanece con ustedes y vivirá. Qué linda esta versión muy clara. Dentro de ustedes. Dije a futuro, en Hechos 2 esto se cumplió. Pero me centro en esta parte. Ese conocimiento, pero vosotros sí le conocéis, dice la 60. Pero ustedes sí lo conocen, dice la Biblia de las Américas. Pero en la TPT, pero ustedes lo conocen, siempre afirmando, pero aquí ya nos muestra qué clase de conocimiento. Lo conocen íntimamente. Ojo con eso, íntimamente. Entonces dije, no es de información. Es que, a ver, revisemos un poquito acá esto. Es que se ha creído, digo, de creer, o se ha pensado, voy a usar esa palabra mejor, que se ha conocido al Espíritu Santo. A ver, no porque el Espíritu Santo no se deje conocer. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere estar unido a nuestro espíritu. Quiere que lo escuchemos. Siempre hemos puesto ejemplos. Porque Jesús se dejaba dirigir. Un Felipe oyendo, dice, y el Espíritu le dijo. Un apóstol Pablo donde le dice, no vayas a ese lugar. O sea, a ver, esas experiencias o esos ejemplos me hace ver que era gente que conocía al Espíritu Santo. No que lo oía de vez en cuando, no que hoy sí parece que estoy oyendo al Espíritu Santo, parece que el Espíritu Santo me dijo. No, ni dudar siquiera, sino que es una experiencia tan real de diario vivir, de estar escuchando, por eso es que la Escritura le llama la vida en el Espíritu. Pero esa vida en el Espíritu solo es real cuando se conoce a la persona del Espíritu Santo como tal, pero a través de una comunión íntima. Por eso dice, pero le conocen íntimamente. Entonces, a ver, se ha pensado que por tener información muchas veces se conoce al Espíritu Santo. Hablo de la iglesia en general, en todo el mundo. A ver, por tener información respecto al Espíritu Santo, y a ver, quiero mencionar esto porque es importante mencionarlo. La iglesia por muchos años, y lo digo porque nosotros vivimos mucho tiempo eso, con experiencias superficiales. A ver, ¿a qué me refiero? Bueno, primero,
me llama mucho la atención y la he leído en otras ocasiones en Gálatas 5:25 en la Message. Es bien tremendo porque dice, puesto que esta es la clase de vida que hemos escogido, o sea, la vida en el Espíritu es una clase de vida. Así dice, puesto que esta es la clase de vida que hemos escogido, la vida del Espíritu. Y entonces viene y dice, asegurémonos de no guardarla solo como una idea en nuestra cabeza o un sentimiento en nuestro corazón, sino de analizar sus implicaciones en cada detalle en nuestra vida. Resalto esta parte, o sea, y lo digo de esta manera, por mucho tiempo fue esto, pues, o sea, se creía tener conocimiento, se creía conocer al Espíritu Santo, pero en realidad no era una experiencia real con el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque dije, la iglesia se quedó solo por mucho tiempo con experiencias solo superficiales, una idea nada más en su mente o un sentimiento nada más en su corazón. Y eso de solo una idea en la cabeza o un sentimiento en el corazón, entonces llevó a la iglesia a quedarse con experiencias, y vuelvo a mencionarlo, como temblores de cuerpo, como llanto, por ejemplo, como caer al suelo, por ejemplo, que cuánta gente buscaba eso y lo que equivocadamente se le ha llamado embriaguez del espíritu. Digo, equivocadamente se le ha llamado embriaguez del espíritu. ¿Por qué lo digo? Porque la escritura cuando dice no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del espíritu. Ojo que ahí no dice, miren, no se embriaguen con el espíritu, no se embriaguen con vino, mejor embriáguense con el espíritu. Así no dice la escritura. ¿Dónde surgió tal cosa de la embriaguez del espíritu y provocar llanto, provocar que se tambalee el cuerpo, que caigan al suelo? O sea, perdóneme, pero eso es una idea en la cabeza o un sentimiento nada más en el corazón. Y esa, déjeme decirle, que no es la vida del espíritu. Estoy hablando de las experiencias que por muchos años se tuvieron. El hecho de que llegara un predicador nuevo a la iglesia o de fuera de la iglesia, y siempre con la idea de provocar eso, de provocar esas reacciones, como estoy diciendo, superficiales. Esa no es la vida del espíritu. Entonces uno miraba y luego el domingo una experiencia de esas, pero el lunes ya no pasaba nada, el lunes se seguía viviendo de la misma forma. No, o sea, eso me dice que durante mucho tiempo solamente fue, como dije, una idea en la cabeza o un sentimiento en el corazón. Y eso no me dice más que sí se desconocía al Espíritu Santo, no se le conocía íntimamente. Vuelvo a mencionar de dónde surgió ese término embriaguez del Espíritu. De hecho, en forma de burla, ya en Hechos capítulo 2 le dicen a Pedro, o Pedro escucha cuando viene el Espíritu Santo y la gente de afuera, dice, se reunieron alrededor de la casa donde estaban, donde descendió el Espíritu Santo, y decían, estos están borrachos a las 9 de la mañana. Y Pedro les dice, estos no están borrachos. Entonces, no existe alguna afirmación para poder utilizar esos términos como lo estoy mencionando, ¿verdad? Pero sí se evidencia o se muestra con todo esto un desconocimiento del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo dice Cristo? Pero ustedes sí conocen al Espíritu. El Señor está afirmando eso. Y eso es en general para todos nosotros como iglesia. O sea, sí, la iglesia debemos conocer entonces al Espíritu Santo. Pero dije, ya con experiencias reales, esa realidad del Espíritu en nuestra vida. Entonces, la realidad de la iglesia para este tiempo, hablando ya en este tiempo, con todo lo que el Señor ha revelado, cómo el Espíritu se ha dado a conocer a Misión Cristiana del Calvario, debe ser como lo leíamos en la versión TPT en inglés, y que lo da como un hecho, pero ustedes lo conocen íntimamente. Me gusta esa parte, lo conocen íntimamente.
Entonces, conocer al Espíritu Santo va más allá de solo esas experiencias superficiales, como dijimos, nada más de temblor, de llanto, de tirarse al suelo, a veces de emociones descontroladas, una profecía con emociones descontroladas que no se entendía al final ni lo que decía. No, 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 es en orden. Por eso me gusta cuando la Escritura dice, hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu no provoca desorden, el Espíritu nos lleva y nos mete al orden del Señor. Entonces, esa experiencia, ese conocimiento íntimo, dije, va más allá de esa experiencia física y superficial. Entonces, ¿con qué tiene que ver? El conocer al Espíritu Santo, ese conocimiento íntimo, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en mi vida. Estoy hablando ahorita en lo personal, por supuesto, en su vida, pues, con la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Entender el propósito, porque en Ezequiel 36 dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Fíjese que dice, cambiaré el corazón de carne, de piedra, perdón, pero luego dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis. O sea, es que hay un propósito para el cual el Señor puso su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Entender el propósito de esa promesa, que ya es un hecho, porque ahora el Señor lo menciona como un hecho dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues definitivamente hemos visto cada uno de esos aspectos y hemos escuchado diferentes enseñanzas, ya sea en concentraciones o a través de otros recursos dentro de la misión. Se nos ha hablado tanto de todos estos aspectos, del ser guiados, por ejemplo. Ya se puso muchos ejemplos y la Escritura dice que sea, los que son guiados por el Espíritu, dice en Romanos 8, estos son hijos de Dios. Entonces, entender esa experiencia, ese conocimiento íntimo me lleva a entender esto, pues, a esa obra, es el ser guiado por el Espíritu dentro en mi vida, el obedecer a sus mandamientos para que andéis en mis preceptos, en mis estatutos, el ser transformados por el Espíritu, dice, somos transformados por el Espíritu de gloria en gloria, o sea, esa transformación del Espíritu en nuestras vidas que va sucediendo. Entonces ahí hay un conocimiento íntimo. Ahí ahí se hace evidente la obra del Espíritu Santo en el ser guiados, en el ser obedientes, en el ser transformados. De escuchar al Espíritu Santo que sea tan común, tan normal en cada iglesia y diga, jóvenes, ancianos, adultos, el Espíritu me dijo, pero un decirlo así real, no un invento, no una imaginación, sino el Espíritu me dijo. Eso debe ser tan normal y tan natural, como lo decía Pablo, el Espíritu dijo esto. Y eso es maravilloso, pues, o sea, esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Pues por eso dice la Escritura que ahora vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Eso es conocer íntimamente al Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Vivir de esa manera. O como dice la Escritura en Lucas 4, y Jesús regresó, dice, en el poder del Espíritu. Es otro aspecto también donde se hace evidente que ahí sí se conoce, por supuesto, entonces al Espíritu Santo por la obra que está sucediendo aquí. Vivir así como vivió Cristo en la tierra, en el poder del Espíritu. Pero si eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vivir en ese poder del Espíritu para poder realizar toda la obra del Señor aquí en la tierra. Entonces, a ver, pues, fíjese, mire, pongamos experiencias superficiales versus realidad. Aquí es una idea nada más. Sí, lo que se buscaba, como dije antes, esas experiencias, esos temblorcitos, esos escalofríos, ese llanto, ese descontrol, que eso no es lo que dice la Escritura. Sean controlados por el Espíritu Santo. Pero donde se ve la realidad, dije, en ese escuchar, en ese ser guiados, en esa transformación, en vivir en ese poder, en la vida del Espíritu. Esa es la realidad.
Ahí entonces podemos decir, aquí sí se conoce al Espíritu Santo. Aquí conocen al Espíritu Santo. Y esta es la realidad de Misión Cristiana al Calvario. Por eso nos está llevando a todo esto. Por eso escuchamos y el Señor está revelando y se está mostrando y nos está mostrando al Espíritu Santo porque ya es un hecho. Así lo dijo el Señor. Ustedes sí lo conocen. Claro, ya se explicó en otras ocasiones en un congreso, allá en Romanos 8:16, esa unidad. Y este mismo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu. Otra versión dice, y el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Pero no es solo para eso, sino aquí veo esa relación íntima. Por eso dice, lo conocen íntimamente. Porque aquí está hablando de esa unidad con el Espíritu. El Espíritu Santo unido a nuestro espíritu. ¿De qué otra manera lo vamos a conocer? Es que es así, por eso es conocimiento íntimo. Es un conocer íntimamente al Espíritu Santo, unido a mi espíritu. Por eso lo puedo escuchar, por eso puedo estar atento cuando habla mi espíritu, cuando habla mi vida, porque hay una unidad íntimamente con el Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, cuando el Señor dice, pero estos ni lo conocen, ni lo ven, ni lo pueden recibir. Claro, es que ahí está hablando el Señor refiriéndose al estado en el que quedó el ser humano cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cuando Adán y Eva pecaron. Fíjese qué interesante cuando el Señor dice, allá en la casa de Zaqueo, en Lucas 19, dice 19:10, Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió en el ser humano? ¿Qué perdieron Adán? ¿Qué perdió Eva? O los dos, ¿qué perdieron? Pues perdieron la naturaleza de Dios, definitivamente, pero también fueron sacados entonces de la presencia, perdieron la presencia de Dios. Es que mire, pues en el diseño que Dios que estableció el Señor, es en el nuevo nacimiento, por eso vuelvo a repetir, que dijo Cristo en Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar lo que Adán y Eva perdieron allá en el huerto. Perdieron la naturaleza divina y perdieron la presencia de Dios por medio de su Espíritu. A eso viene el Señor. Entonces, como dije, es lo que perdieron Adán y Eva allá. Ahora, eso es lo que se recupera cuando el Señor le dice a Nicodemo, necesitas nacer de agua y del Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por eso me gusta cómo lo explica el Señor, porque eso es lo que viene, lo que se recupera. Allá en Juan 3, 5 y 6, Jesús respondió a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A ver, entonces, en el bautismo en agua nos dio su naturaleza, pero de ahí viene el bautismo en el Espíritu. Ahí fue puesta la presencia de Dios en nosotros y definitivamente para quedarnos, porque ahí nos convirtió en templo y morada de su Espíritu Santo. Entonces, pero no puede usted tener a alguien viviendo en su casa y no lo conoce. De hecho, yo creo que nadie tendría a alguien en su casa que no conoce. Pero si dice que somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo puede haber o morar el Espíritu Santo en el cuerpo de alguien y no conocerlo? No puede ser posible eso. ¿Qué tanto conocemos al Espíritu Santo? Pues aquí habla de una unidad íntima. Entonces debemos estar unidos íntimamente a Él para conocerlo y por supuesto para evidenciarlo en nuestro diario vivir, en nuestra manera de vivir. Entonces esta primera parte hemos estado viendo el conocerlo íntimamente. Vive en nosotros. Fue puesta su presencia en nosotros cuando fuimos bautizados con el Espíritu. Entonces, pero no puede haber una iglesia, estoy hablando ahorita de Misión Cristiana del Calvario, sin conocerla al Espíritu Santo.
Pero, a ver, es que se hace evidente cuando dice, es cuando no se ve la obra, el fruto del Espíritu, por ejemplo, cuando no se sabe ni qué don se tiene, ahí diría yo, pues entonces no sabe ni siquiera que mora el Espíritu Santo en él. Visión Cristiana del Calvario para este tiempo ya no podemos vivir de esa manera. A ver, ya ahora que vimos el conocer al Espíritu Santo, como dice Cristo, pero ustedes sí lo conocen. Ahora veamos la obra del Espíritu en nuestra vida. A ver, en 1 Tesalonicenses 5:19, en la PDT, Palabra de Dios para todos, se ha estado utilizando o mencionando mucho esta verdad, pero me gusta la PDT, dice, no detengan la obra del Espíritu. Fíjese pues, no apaguen, dice en otras versiones, aquí dice, no detengan la obra del Espíritu. Me gusta mucho la manera porque entonces esto nos lleva a ver cuál es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Mire, al entender las Escrituras, vemos al Espíritu Santo en todo. Desde Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, pero el Espíritu Santo, dice, se movía sobre las aguas. Qué maravilloso es ver y encontrar al Espíritu Santo en toda la obra del Señor. Es que es por el Espíritu que impulsa todo. O sea, es el Espíritu haciéndolo todo. ¿Acaso no es el Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios? Pero mire, empezó por convencernos de pecado. Sí, aquel día cuando usted y yo escuchamos las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, alguien la estaba dando por el Espíritu, pero el Espíritu Santo al mismo tiempo convenciéndonos a nosotros de esa necesidad de Dios y convenciéndonos de nuestro estado, convenciéndonos de pecado, dice la Escritura. Es que Él es el que convence de pecado. Pero también dice la Escritura que es Él, el Espíritu, el que nos engendra para ser hijos de Dios. ¿Acaso no dijo eso de Cristo cuando el ángel le dice a José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es? Decíamos allá en Cobán, si esa misma experiencia es la que tenemos nosotros. Engendrados no de carne, no de sangre, ni de voluntad de varón, dice en Juan capítulo 1, sino engendrados por Dios, pero engendrados por Dios por medio de su Espíritu. 1 Corintios 14 dice que Él es el que nos introduce, somos bautizados en el cuerpo por un mismo Espíritu. Qué maravillosa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Él el que nos llena con su presencia. Cuando somos llenos, debemos vivir llenos de Él. Me gusta, en una versión dice que Jesús, cuando dice que estaba lleno, Jesús rebosaba del Espíritu. Ese es el estado en que cada hijo de Dios debemos de vivir. El mismo dice Juan el Bautista, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, por permanecer unidos a Él, nuestro espíritu debe permanecer ardiendo en el fuego del Espíritu. ¿Qué más? Pero también es Él el que desarrolla el fruto del Espíritu en nuestra vida. La Escritura habla en Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es, y nos menciona ahí todo lo que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benevolencia, dignidad, dominio propio. Él es el que nos lleva a tener todo eso. O sea, Él desarrolla ese fruto en nuestras vidas. Por eso le llama el fruto, voy a decirlo así, el resultado de esa comunión íntima con el Espíritu es todo ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué más hace el Espíritu en cada creyente? Él es el que da dones espirituales. Él es el que reparte esos dones de sanidades, esos dones de lenguas, esos dones de interpretación de lenguas, esos dones de palabra de ciencia, esos dones de palabra de sabiduría, esos dones de administración. Es el mismo Espíritu el que reparte como Él quiere también en su iglesia para beneficio de la misma iglesia. Dije, me voy a detener en la obra del Espíritu Santo. Fíjese cómo dice 1 Tesalonicenses 5:19 en la PDT. No detengan la obra del Espíritu.
Le acabo de mencionar muchos ejemplos en todo lo que es la obra del Espíritu Santo. Por vivir en nosotros el Espíritu, también nos da esos 7 espíritus que dice allá en Isaías 11. Pondré mi espíritu sobre él, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de entendimiento. Todo eso es resultado de esa comunión íntima con el Espíritu. Qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo en un hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, oiga cómo dice, no detengan la obra del Espíritu en ustedes. ¿Qué vio el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica? En realidad la iglesia de Tesalónica es un modelo. Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Cómo evangelizaron toda la región, que dice el apóstol Pablo, ya no nos dejaron nada para predicar. Ya llenaron todo del evangelio. Una iglesia muy linda, la iglesia de Tesalónica. ¿Qué vio el apóstol Pablo? ¿Por qué les dice no detengan la obra del Espíritu en sus vidas? Que la obra es maravillosa, la obra del Espíritu. Dije desde que nos convence, desde que nos engendra, desde que nos introduce al cuerpo de Cristo, desde que nos llena, desde que pone su fuego en nuestras vidas, desde que nos convierte en ríos de agua viva. No, si la obra del Espíritu Santo es maravillosa en un hijo de Dios. El que ya entendió la obra del Espíritu en su vida, el que ya conoce al Espíritu Santo por estar unido, ligado íntimamente, ya no está buscando experiencias superficiales, que las tiene en el momento, pero de rato se le olvida y le pasó todo y solo fueron emociones, solo fue una idea en su cabeza, solo fue una emoción en su corazón. Y al otro día, el día lunes, ya no se acuerda de nada y sigue viviendo la vida, pero ya no del Espíritu. No, cuando conocemos íntimamente al Espíritu Santo, esa experiencia es en nuestro diario vivir. Es maravillosa la obra del Espíritu Santo en un hijo de Dios entonces. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué no se ve ese fruto del Espíritu Santo en la iglesia? Una iglesia impaciente, el fruto dice que es paciencia. Una iglesia fría, pues sí, la iglesia, la Escritura dice que el fruto del Espíritu es amor. Una iglesia sin gozo, no, pero la Escritura dice que el Espíritu Santo, el fruto es gozo. Una iglesia impaciente, que no tiene tranquilidad. No, la Escritura dice que es paz. Una iglesia sin dominio propio. No, la Escritura dice que el fruto es dominio propio. Entonces, si ese es el fruto del Espíritu, voy a decirlo así, el resultado de esa comunión íntima con el Espíritu, porque todavía no se expresa o no se ve ese fruto por completo en la vida de la iglesia. La razón, por supuesto, por no conocer íntimamente al Espíritu Santo. La iglesia misma ha detenido la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu sí quiere desarrollar ese fruto por completo, pero al detener la obra con acciones, con actitudes o por no conocer al Espíritu Santo, no permito que se desarrolle todo ese fruto y se haga evidente en mi vida. Entonces, todavía se escucha aquellas palabras como, pastor, ¿y yo qué don tengo pues? ¿Será que yo tengo algún don? O sea, teniendo dones, porque si ya fuimos bautizados en el Espíritu, hay dones en nuestras vidas. Y no se están utilizando en beneficio de los demás. Me refiero a la iglesia. Cristo los utilizaba para evangelizar a las personas. Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, y esto, y esto, y esto. Natanael, desde que te vi debajo de la higuera, te conocí. O sea, el Señor usando todos estos dones del Espíritu, porque era para evangelizar o era para beneficio también ya de los otros. Primera de Corintios 9 dice que estos los dejó para beneficio de los demás. Pero hoy la iglesia no estamos utilizando esos dones.
sanando por un hermano, o perdón, ministrando sanidad en un hermano enfermo. O sea, o alguien habla lenguas, pero no hay quien interprete las lenguas dentro de esa iglesia, cuando debería de haber y debería de ser tan normal gente interpretando las lenguas que otro que tiene don de lenguas las está utilizando. Para beneficio de la iglesia, dice. O sea, se carece. No puede ser que, no, si todo el mundo tiene el don de sanidad, pero de interpretación de lenguas aquí no hay. Entonces, a ver, ¿por qué no se ve todo esto entonces en la iglesia? Qué lindo es ver en el libro de los Hechos. Todos usaban los dones del Espíritu. La iglesia, cómo vivía en esa unidad y en esa comunión que hoy se nos está mostrando los días martes. Porque mire, era para beneficio. En esa comunión se beneficiaban todos, ya sea con una palabra revelada, ya sea por ministrar sanidad, ya sea por una palabra profética, pero salían todos edificados por causa de que entendieron, conocían al Espíritu Santo y entendieron los dones que el Espíritu Santo les daba. Hoy no se ve todo eso. Si es el pastor el que tiene los dones o uno que otro hermano que los tiene, pero no es toda la iglesia y todos debemos de estar evidenciando esos dones del Espíritu. Entonces, ¿por qué no se ve? Pues la razón es, nuevamente, por no conocer al Espíritu Santo. Al no conocerlo, detenemos su obra en nuestras vidas. Como ya puse el ejemplo, al no conocerlo, no dejo que desarrolle el fruto en mi vida. Al no conocerlo, no dejo que los dones se manifiesten en mi vida. Ahora, no es que el Espíritu Santo no esté trabajando, por supuesto. El Espíritu Santo está trabajando. Pero la falta de conocimiento de la iglesia, del no conocer íntimamente al Espíritu, de no vivir íntimamente ligados al Espíritu Santo, entonces detenemos la obra del Espíritu en nuestras vidas. Fíjese bien, el no conocer al Espíritu, detengo la obra del Espíritu en mi vida. No es que el Espíritu no quiera trabajar, no es que el Espíritu no quiera obrar, sino mis acciones, mis actitudes y mi desconocimiento al Espíritu Santo, entonces detengo la obra en mi vida. Qué lindo es ver en las Escrituras más de esa obra del Espíritu, por supuesto. Uno de los versículos en Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, pondré fuego en tus palabras. Ya se nos enseñaba, o sea, por ejemplo, que nuestras palabras lleven ese fuego del Espíritu. Que en nuestro interior arda ese fuego del Espíritu. Que los ministros vivamos encendidos y los discípulos ardiendo en ese fuego glorioso del Espíritu. Una iglesia encendida en el fuego del Espíritu. ¿Por qué se ha detenido todo eso? Dije los dones, dije el fruto, pero también lo que el Espíritu Santo es. ¿Y cómo será eso, pastor, de que dice que el Espíritu Santo y fuego? Que una característica del Espíritu Santo es fuego. Pues experimentémoslo nosotros también. ¿Cómo será eso, pastor? Esa experiencia que dicen que y correrán de su interior ríos de agua viva. ¿Cómo será esa experiencia? Así lo dice en Juan 7:37. Que a los que bebemos del Espíritu, por tener sed, el que tenga sed venga a mí, y el que beba de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. A ver, ¿qué es eso? Esa es una realidad en un hijo de Dios. Eso debe ser normal en un hijo de Dios, corriendo en nuestro interior ríos de agua viva. Allá en Isaías 58:11 me gusta porque dice, esos manantiales de agua cuyas aguas nunca faltan. Es que en eso se convierte aquello que dijo el Señor a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré, se convertirá en su corazón en una fuente que salta para vida eterna. Es que eso es un manantial de agua que dice Isaías 58:11.
cuyas aguas, ¿qué dice? Nunca faltan. Eso es conocer al Espíritu Santo. O sea que todas esas características del Espíritu, fuego, agua, ríos de agua viva, eso no solo son imaginaciones o ideas. Esa es la realidad en cada uno de nosotros. Eso es conocer al Espíritu Santo. Por ejemplo, el Señor Jesús, allá en Lucas 4:18, que ya es bien conocido, cuando Él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Ahí muestra Él cómo conocía al Espíritu Santo, porque todo lo que hacía por medio del Espíritu. En Hechos 10:38 dice, haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, a los que estaban dañados en su corazón, dándoles de beber a los sedientos. Es que Él mismo se convirtió en un manantial de vida eterna. En eso se convirtió Él por el Espíritu. Y eso mismo es lo que el Señor quiere también para Misión Cristiana del Calvario. ¿Pero a qué nos está llevando todo esto? A que conozcamos al Espíritu Santo. Jesús sabía que estaba lleno del Espíritu. Sabía que el Espíritu Santo estaba sobre Él. Conocía muy bien al Espíritu Santo. Obedecía al Espíritu Santo. Lo escuchaba, se dejaba guiar en el programa de Dios. Todo lo que hacía era para Dios. Cuando yo no conozco al Espíritu Santo, o voy a decirlo de manera general, cuando alguien no conoce al Espíritu Santo, por eso vive haciendo su programa, por eso vive buscando sus propios beneficios. El que conoce al Espíritu Santo y se deja guiar por Él, entonces el mismo Espíritu nos lleva a realizar, pero el programa de Dios. Ya no mi programa. Ya no hacer mi voluntad, sino que el Espíritu Santo me lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Acaso no lo dijo Cristo así allá en el Monte de los Olivos? Que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que es bien fácil entonces, alguien que no conoce al Espíritu Santo, no se deja guiar, entonces vive haciendo su propia voluntad. Alguien que conoce al Espíritu Santo, como el ejemplo de Cristo, hace la voluntad de Dios, porque se está dejando guiar por el Espíritu, porque lo conoce. Por eso hay una urgencia en Misión Cristiana del Calvario de conocer más. Se ha revelado, por supuesto. Se ha mostrado el Espíritu Santo, por supuesto. Pero hay una urgencia de conocerlo cada día más, para que todo lo que acabamos de ver, toda la obra del Espíritu, más esas características del Espíritu Santo, se hagan visibles en cada uno de nosotros, por conocer íntimamente al Espíritu Santo. Todo esto que vemos en Cristo Jesús, esto mismo debe estar ya pasando hoy día en cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario. En todos los recursos vemos al Señor trabajando y mostrándonos al Espíritu Santo, revelándonos cada vez más en congresos, en concentraciones, en enseñanzas, en transmisiones en las diferentes plataformas. Solo estemos atentos a lo que el Señor sigue hablando, a lo que sigue revelando por medio del Espíritu. Pero sí es necesario conocerlo más. Ya no experiencias superficiales, ya no experiencias de las que antes se buscaban. No, o voy a decirlo como dice la Escritura, ya no con el agua solamente a los tobillos, sino vivir sumergidos en el Espíritu. Termino con 2 Corintios capítulo 13, versos 14. Lo voy a leer en la versión 2015. Y dice en el verso 14, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Me gusta esta parte.
sea, del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Misión Cristiana al Calvario. Mire la manera en la que despide esta carta al apóstol Pablo para la iglesia de Corinto. Es que si algo no se miraba en la iglesia de Corinto, era esa unidad con el Espíritu. Termina diciendo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. O sea que no era, pero que a partir de ahí empezara esa comunión con el Espíritu Santo. Esa unidad del Espíritu. Que se cumpla lo que dice Romanos capítulo 8. El Espíritu de Dios unido a nuestro espíritu. Es que el que conoce y revela el corazón del Padre es el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios capítulo 2. Por eso es tan necesario entonces conocerlo íntimamente a Él, aprender a escucharlo, dejarnos guiar, vivir y andar en el Espíritu, como dice la Escritura. Pero eso solamente se puede lograr a través de la comunión íntima. Y que se cumpla lo que dice 1 Corintios 2, 13, 14. Y la comunión íntima o la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Padre, gracias por seguir mostrando y revelando, Señor, esa obra maravillosa de tu Espíritu en la vida de cada hijo tuyo. Qué necesario e importante es, Señor, conocer cada vez más a tu Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. Es que lo pusiste en nosotros, dentro de nosotros, con un propósito. Es que nos has ungido, Señor, con un propósito. Padre, que cada discípulo en Misión Cristiana al Calvario conozcamos cada vez más al Espíritu Santo. Que la comunión íntima con el Espíritu Santo sea con toda Misión Cristiana al Calvario. Que cada discípulo vivamos nuestro espíritu unido, ligado al Espíritu Santo. Por eso dice tu palabra en Romanos 8, si es que el Espíritu de Cristo mora en ustedes. Por eso dice tu palabra que la iglesia de Galacia se desligaron de Cristo, porque el Espíritu de Cristo ya no estaba unido al espíritu de cada discípulo en Galacia. Pero en Misión Cristiana al Calvario, que cada discípulo, nuestro espíritu esté unido, ligado a tu espíritu, escuchando la voz de Dios a través de nuestro espíritu, hablando a nuestro espíritu, conduciéndonos, guiándonos. Esa es la comunión íntima que tú quieres, Señor, que cada uno tengamos. Y entonces vamos a conocer íntimamente al Espíritu Santo. Y vamos a entender esa obra maravillosa. Ya no vamos a detener su obra, sino que se va a hacer evidente todo el fruto del Espíritu. Se va a hacer evidente también esos dones. La obra del Espíritu se empieza a hacer evidente en toda Misión Cristiana al Calvario, en cada iglesia, en cada lugar, en cada nación donde nos encontremos. Porque en Misión Cristiana al Calvario nos hemos determinado a conocer cada vez más a tu Santo Espíritu y entender tu obra en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu. Bendigo a Misión Cristiana al Calvario y te doy gracias, Padre, por lo que sigues hablando, por lo que sigues mostrando, por lo que sigues revelando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Un fuerte abrazo para todos. Ya faltan pocos días para nuestro Congreso de Hombres, allá en Tikal Futura. ¿Cuántos no se han inscrito? Pues tienen todavía estos días para inscribirse. No lo piense, era de preparar todo, de arreglar esos permisos. Nadie puede faltar en este Congreso de Hombres. Nadie puede decir, no puedo ir, porque debemos ya de poner ese ejemplo en cada una de las iglesias también. Así es de que será un gusto verlos, saludarlos,
ahí en nuestro Congreso para Hombres, desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde. Disfrutaremos de todo lo que el Señor seguirá trabajando. Qué glorioso lo que el Señor ya empezó a revelar, así es de que no nos lo perdamos. Será un gusto poder verlos. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo.